Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Estimados hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor en este día de escuela dominical, deseando que mi Dios les bendiga grandemente. Quiero presentar también un saludo a nuestros pastores, nuestro pastor Jaime, nuestra pastora Ruth, un saludo cariñoso a toda su familia y como siempre a todos mis hermanos de la iglesia Talca Sur y los templos anexos. También saludo a mis hermanos de San Clemente Norte, que Dios también a ellos les bendiga grandemente. Y deseo también saludar a todos quienes tengan la oportunidad de escuchar este tema que hoy día vamos a revisar en la escuela dominical, deseando que Dios le bendiga también grandemente. Así que antes que todo vamos a pasar a orar al Señor para que Él me dirija, para que lo que hoy día, cierto, el Señor me va a entregar o lo que el Señor va a entregar por mi intermedio le pueda hacer a ustedes mucha bendición. Estamos trabajando en la escuela dominical, hemos tenido hermosos temas. Mi hermano Juan Arco también lo ha estado haciendo, presentando hermosos temas. Domingo anterior se presentaba un tema relacionado con los mitos, ¿cierto?, de la vacuna sobre el COVID-19, un tema muy importante, muy interesante, presentado, ¿cierto?, por nuestro pastor Miguel Núñez, un hombre grandemente bendecido, ¿cierto?, en la predicación de la palabra, médico de profesión, entonces sabe también de qué habla en estos temas del COVID-19 y él presentaba este tema. Así, hemos tenido temas en distintas áreas, ¿cierto?, especialmente en este tiempo que estamos viviendo y sin lugar a dudas todos son importantes y creo que hoy día también el Señor nos va a hablar por su palabra. Así que le voy a invitar, ¿cierto?, que oremos. Usted donde se encuentre puede también realizar una oración para que Dios bendiga su vida al momento de que pueda escuchar este mensaje. Eterno y poderoso Dios, delante de su presencia inclino mi rostro y doblego mi corazón en esta hora para agradecerle por la salud y la vida concedida, para glorificar y ensalzar su nombre porque usted es el único digno de honra, gloria y alabanza en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Amado Dios, quiero darle gracias porque su misericordia se renueva a mi favor día tras día, porque usted me ha guardado junto a mi familia, me ha bendecido y también le quiero rogar en esta hora en su amor y misericordia que me dé su gracia para hablar de su palabra. Amado Dios, hay un pueblo, Señor, hermanos, hermanas que están esperando, escuchando esta su palabra y le ruego que usted les bendiga grandemente, que tenga misericordia de nosotros y vea nuestra necesidad y hable a nuestras vidas por su palabra. Bendiga este servicio de escuela dominical, este día de escuela dominical, bendígalo en gran manera y desde ya le ruego, Señor, que tome completo dominio de mi vida para poder entregar este mensaje. Se lo imploro todo por su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos,
luego de haberle rogado a nuestro Dios, como en nuestra enseñanza y nuestra fe, que Él nos dirija, vamos de inmediato a abordar el tema que hoy día nos convoca. Ya he sabido de todos ustedes que he venido trabajando, ¿cierto?, en el estudio del libro de Apocalipsis, y hoy día vamos a continuar con el capítulo 14, la última lección de Apocalipsis, ¿cierto? Estuvimos hablando sobre la adoración, tanto de los 144.000 como de aquella gran multitud salida de la tribulación que, ¿cierto?, presentaba, ¿cierto?, al Cordero esta adoración. Y ahí profundizamos también respecto al uso de los instrumentos, para que lo recuerde, y cómo debía, ¿cierto?, en general ser la adoración a nuestro Dios. Esos fueron los versículos del capítulo 14 que revisamos en el domingo anterior cuando hablamos del Apocalipsis. Bueno, hoy día vamos a retomar ya en el capítulo 14, versículo 6. Ahí tenemos el mensaje de los tres ángeles. En este tiempo hemos tenido, ¿cierto?, el desarrollo de los sellos, trompetas, y todavía no llegamos a las copas, y entre ellos yo siempre le he venido nombrando o mencionando algunos, que se van produciendo algunos paréntesis, como es, ¿cierto?, lo que ahora nos está sucediendo aquí en el capítulo 14, entre las trompetas y el derramamiento de las copas. Estamos en un paréntesis. ¿Por qué estos paréntesis? Porque aquí en estos paréntesis, o en este tiempo, como usted le quiera llamar, ¿cierto?, ocurren acontecimientos, ¿cierto?, necesarios para el establecimiento del reino, ¿cierto?, de Dios en este mundo. Ya usted lo ha venido viendo, lo ha venido palpando, ¿cierto?, que se van desarrollando los juicios, y a la vez estamos, ¿cierto?, desarrollando los juicios cronológicamente, y en algún momento se produce como una detención de estos juicios y van ocurriendo otros acontecimientos. Le reitero que a la luz de la palabra los entendemos como necesarios para el establecimiento del reino de nuestro Dios aquí en esta tierra. Bueno, tenemos entonces en este espacio de tiempo que le estoy mencionando, en este paréntesis, hoy día el mensaje de los tres ángeles. Amado hermano, este mensaje lo debemos reconocer como, creo yo, uno de los mensajes más duros de la palabra del Señor, ¿ya? Porque tiene una característica muy especial que hoy día la vamos a descubrir. De acuerdo a lo que yo puedo entender, es uno de los mensajes, yo diría, más duros de la palabra del Señor cuando nos detenemos a meditar en él, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a entender por qué estos ángeles traen, ¿cierto?, un mensaje tan duro a la humanidad, tan duro a este mundo. Bueno, el mensaje de los tres ángeles, el capítulo 14, versículo 6. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Bueno, en el versículo 6 al versículo 13 son los versículos que vamos a revisar en este día. Versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Ya? Este es el mensaje del primer ángel en estos dos versículos 6 y 7. Y hay alguna característica de este primer ángel. Dice que aparece en el cielo y se le escucha una gran voz. ¿Ya? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Ya? Es importante resaltar, porque después lo vamos a entender más adelante, que este ángel aparece en el cielo y también dice que el mensaje lo entrega a una gran voz. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cierto? Que la presencia de este ángel en el cielo en los tiempos de la gran tribulación no va a pasar desapercibida. Sin lugar a dudas no va a pasar desapercibida, ¿cierto? Los hombres ya lo van a percibir claramente. Dice que aparece en el cielo
y se escucha una gran voz y trae un mensaje. Todavía no hemos entrado, ¿cierto?, en la profundidad de este mensaje que trae, ¿cierto?, este ángel. Ya lo que trae, ¿cierto?, es el Evangelio eterno, el Evangelio eterno. Pero reitero, quiero que no se olvide de esto, la señal, ¿cierto?, de la aparición de este ángel en el cielo es visible y audible. Nadie podrá, ¿cierto?, hacer caso omiso a esta señal, a esta aparición. ¿Y por qué menciono esto, hermano amado que me escucha? Porque usted y yo muchas veces hemos escuchado a muchas personas, ¿cierto?, que dicen, si yo viera una señal, creería. Bueno, por eso quiero resaltar esto de que el ángel aparece en el cielo y se escucha una voz potente cuando este ángel, ¿cierto?, entrega o comienza a entregar este mensaje. Ahí los hombres están viendo esta señal. Ahí los hombres están viendo algo tremendamente, ¿cierto?, poderoso. Y luego vamos a ver más adelante si realmente, como a veces dicen, creen o no. Alguien nos dice a nosotros, si yo, ¿cierto?, viera una señal distinta, ¿cierto?, probablemente a las que la Biblia nos muestra o las que ha escuchado. Bueno, aquí reitero, tienen los hombres una señal que van a observar en aquellos tiempos. Una señal que va a ser visible y audible poderosamente. Más adelante nosotros vamos a ver si realmente a la vista de esta señal los hombres han cambiado su manera de vivir. Que Dios nos bendiga, ¿ya? Entonces no lo olvide, este ángel, ¿cierto?, aparece en el cielo con una voz potente. Y trae y predica el Evangelio eterno de Dios, este primer ángel, ¿ya? Predica el Evangelio eterno de Dios. Aquí ya hay algo sorprendente en la palabra de Dios. Voy a buscar el libro de los Hechos que nos va a ayudar a confirmar lo que le estoy diciendo. ¿Por qué digo sorprendente? Porque la predicación del Evangelio no fue encomendada a los ángeles. La predicación del Evangelio fue encomendada a los hombres, ha sido encomendada a nosotros. ¿Ya? Hechos 10, del 1 al 7 nos confirma. Voy a leerle la palabra de Dios, lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que tenía muchas limosnas, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Reitero esta parte de la lectura. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Pedro debía decirle a Cornelio lo que debía hacer. Pedro tenía la misión de predicarle el evangelio a Cornelio. Y lo que primero vio, con quien primero se encontró Cornelio, fue con el ángel. Y el ángel solo le dijo lo que tenía que hacer, a quién debía enviar a buscar para que Cornelio pudiera recibir el mensaje, la palabra, el evangelio, como usted lo quiera entender. Por tanto, ya aquí tenemos algo sorprendente, algo maravilloso, cuando vemos, cierto, que dice Apocalipsis, como he leído, voy a ir leyéndolo varias veces para no perder la idea. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Los ángeles tienen distintos ministerios. También aquí, en los tiempos de la gran tribulación, les será encargado el ministerio de la predicación de la palabra. Y aquí se ve reflejado de una manera tan gloriosa el amor de Dios, tan gloriosa el amor de Dios, porque aún así, en aquellos días, aunque falte predicadores por la persecución y por todo lo que va a suceder y lo que hemos venido viendo, ¿cierto? Aún así, Dios se va a proveer de sus ángeles para predicar el evangelio eterno, ¿ya? Sin lugar a dudas,
Sin lugar a dudas que esto es sorprendente, es maravilloso. Y otra cosa más que nos debe llevar a la reflexión en estos versículos, el Evangelio eterno. ¿Ya? Esto nos hace reflexionar sobre la validez del Evangelio. Esto nos hace reflexionar, amados hermanos, hermanas, persona que me pueda estar escuchando, sobre la validez del Evangelio. Aquí el ángel lo presenta como el Evangelio eterno. Reitero esta lectura: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya la validez del Evangelio, tanto del siglo I como hasta este siglo XXI tan convulsionado, amado hermano, este siglo XXI, cuando estamos nosotros en la disyuntiva de cómo continuaremos predicando la palabra del Señor. Más de alguno tendrá esa preocupación. Yo quiero decirle que nosotros solo debemos orar y esperar en el Señor. Tal cual vemos de esta forma tan sorprendente cómo Dios se provee del ángel a quien anteriormente no les había entregado este ministerio de la predicación. Aquí en la gran tribulación sí se provee de los ángeles para que prediquen el Evangelio eterno. Y no olvide esto: el Evangelio eterno, bendito el Señor, el Evangelio es eterno. La validez del Evangelio no está en cuestión. Hoy día, en que estamos en un mundo tan convulsionado y que pareciera que hay que cambiar las metodologías, que pareciera que hay que predicar otro evangelio, la palabra hoy día nos corrige respecto a este pensamiento. El evangelio es uno solo, el evangelio es eterno, eterno, eterno. Ese es el evangelio que trae el ángel, el mismo, reitero, que ha sido predicado desde el siglo I hasta el siglo XXI que estamos viviendo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en esta hora. Y cuando hablamos de este Evangelio eterno, ¿por qué decimos que no ha variado? ¿Por qué decimos que no ha cambiado? Porque ¿qué es este Evangelio eterno que trae este ángel para predicar? ¿Ya? Sin lugar a duda, usted y yo lo sabemos, que este Evangelio eterno son buenas noticias. Bendito el Señor. Y son buenas noticias frente a una situación de tantas malas noticias como es la gran tribulación. Sin embargo, me gozo en leer una y otra vez la palabra. Dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Amados hermanos, se está viviendo en un tiempo de mucha idolatría, y aparece, ¿cierto?, el ángel trayendo el Evangelio eterno y haciendo un llamado a los hombres para que reflexionen, para que teman a Dios, ¿cierto?, y para que se vuelvan a Él, y para que adoren a Dios y no, ¿cierto?, al anticristo. Entonces, el Evangelio es buenas noticias, pero tenemos que entender que para que existan buenas noticias tienen que haber malas noticias, ¿ya? Amado hermano, quiero leer en Romanos. Quiero leer en el libro de Romanos, porque el apóstol Pablo nos enseña de una manera muy gloriosa qué realmente es el Evangelio. Le puedo decir que el Evangelio es la respuesta de Dios al hombre como el único mensaje de salvación posible. Ese es el Evangelio. Buenas noticias frente a muchas malas noticias. El Evangelio es la respuesta de Dios al hombre. Y es lo que el ángel hace, como el único mensaje de salvación posible. Quiero leer Romanos, y aquí voy a leer el capítulo 1, versículo 16. Le pido que usted los anote en su hogar para que los pueda revisar con más calma, con más tranquilidad. El poder del Evangelio tiene como subtítulo, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Ya le reitero, el Evangelio es la respuesta de Dios al hombre como el único mensaje de salvación posible. No hay otro, no hay otro, no hay otro. Hay que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, y ese es el mensaje del Evangelio. La buena noticia, las gratas nuevas de salvación a través
de la aceptación de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Amado hermano, no hay otro mensaje de salvación posible para el hombre, no hay otro mensaje de salvación posible para la humanidad. Si usted ha escuchado, y sé que lo ha escuchado, otros tipos de mensajes, usted sabe y yo sé que son un engaño. Leamos en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, del versículo 23 al 25. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio eterno. No hay otro mensaje de salvación posible. Y por eso es que el ángel aquí lo que, predica es que los hombres se dejen de adorar al anticristo y se vuelvan a Dios, que acepten el Evangelio. Es en un momento muy crucial, es en los momentos ya que está a punto de cerrarse esta puerta de la gracia. Por eso digo que este es uno de los mensajes más duros que yo puedo entender en la palabra del Señor, frente a estas buenas noticias, frente a malas noticias. ¿Y por qué malas noticias? Ya voy a leer nuevamente, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria. Las malas noticias son que el hombre de aquellos días está viviendo en una idolatría profunda. Ha ido tras el anticristo, sustentado, gobernado por el propio Satanás. Acuérdense que hablábamos, del dragón, de la bestia, del falso profeta. Satanás, el anticristo, y el falso profeta o la segunda bestia. ¿Ya? Entonces, lo que está ocurriendo en aquellos días, lo que ocurrirá en aquellos días, tiempo futuro, ya es que la humanidad, en su gran mayoría, estará viviendo en este sistema de idolatría. Y aquí aparece el ángel con este mensaje, con este evangelio eterno, ya diciendo a gran voz: temed a Dios. La buena noticia, temed a Dios, volverse a Dios, frente a esta mala noticia que los hombres estarán viviendo en aquellos días, ya. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí está lo tremendo. La hora de su juicio ha llegado. Luego de esto viene el derramamiento de las copas y ya se acaba el tiempo. Ya. Dice: porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Leamos en Romanos 1. Quiero seguir leyendo aquí para que lo podamos entender en el versículo 21 al 32. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Esta es la condición de la humanidad en aquellos días. Por eso es que frente a esta tan mala noticia, a esta condición de la humanidad, aparece el ángel trayendo el evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Y qué dice la Biblia? Yo le decía que la señal es audible y es visible, es portentosa. Los hombres dicen: cuando yo vea voy a creer. Y mire lo que ocurre mire lo que nos muestra la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Que el Señor tenga misericordia de nosotros en estos tiempos, porque estamos mirando la condición de aquellos hombres, pero mire, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Yo me pregunto, ¿no estará sucediendo algo similar en estos tiempos? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. En este mismo libro de Romanos, capítulo 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La mala noticia es esa, la condición que se encuentra la humanidad. Ya, pero aparece este evangelio eterno, esta buena noticia, que ya vamos a hablar, ¿cierto?, lo que nosotros debemos hacer en estos tiempos respecto a lo que la palabra del Señor nos está hablando en esta hora. ¿Ya? Entonces, está claro lo que es el evangelio. Es el único mensaje de salvación posible para la humanidad. Y en este momento tan crucial de la vida de la humanidad, aparece este ángel con este único evangelio glorioso que usted y yo conocemos. Una buena noticia. Vuélvanse a Dios, adoren a Dios, dejen la idolatría, dejen todo el pecado que he leído en el libro de Romanos y tantas otras cosas, ¿cierto? Sin embargo, vamos a ver el resultado más adelante de esto. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Y como lo leía, ¿cierto?, en el versículo, en Romanos 1:21, ¿cierto?, el último mensaje del ángel hacia los hombres es este, que los hombres dejen de adorar a la bestia. Ese es el último mensaje. Prácticamente la Biblia lo muestra, ya no hay otro, ya no hay más. Eso es lo duro, lo terrible de este mensaje. Y muchas veces no nos veremos nosotros enfrentados también a un último mensaje. Que Dios nos ayude, que tenga de nosotros misericordia. ¿Quién de nosotros sabe cuándo va a partir de este mundo? Hace algún tiempo atrás recibí la noticia de la partida de un hermano a quien apreciaba. Y yo me preguntaba cuál sería el último mensaje que él recibió. ¿Alcanzaría a reaccionar frente a algunas situaciones de su vida? ¿Tendrán la capacidad estos hombres de reaccionar ya en este último mensaje? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahí está el mensaje de este primer ángel. Dice que el mensaje de los tres ángeles, aquí está el primero. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria. Es decir, este es el mensaje de este ángel que viene en aquellos momentos tan cruciales, pidiéndole a los hombres que se vuelvan a Dios, que dejen de adorar a la bestia. Que Dios nos bendiga. Luego aparece un segundo ángel, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Anuncia la caída de Babilonia. Bueno, tenemos, ¿cierto?, con la ayuda del Señor, que entender, ¿cierto?, cuál es el significado o importancia de la caída de Babilonia, ¿ya? Y veamos entonces qué representa Babilonia en la Biblia, para poder entender un poquito, ¿cierto?, la importancia de la caída de Babilonia. La primera mención que nosotros encontramos, o al menos que yo he entendido
que hay en la palabra del Señor de Babilonia la vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 10, para poder entender un poco por qué, ¿cierto?, es tan relevante la caída de la gran ciudad de Babilonia. Tenemos que entender, ¿cierto?, de qué se trata Babilonia, de qué se trata esta ciudad. Veamos Génesis 10, ¿ya? La encontramos aquí en Génesis 10 porque, ¿cierto?, Babilonia viene de Babel, que fue fundada, ¿cierto?, por Nimrod. Veamos, tengo acá anotado, Génesis 10, versículos 9 y 10. Dice: Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Y fue el comienzo de su reino Babel, que es Babilonia. Entonces la primera mención de Babilonia la encontramos aquí. Y para entender aún mejor, en el capítulo 11 de Génesis, del versículo 1 al 4, dice lo siguiente: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y ponga mucha atención a este versículo 4 de Génesis 11, dice: Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Creo que aquí está ya inmerso el espíritu que se va a ir desarrollando a través del tiempo en este sistema babilónico, ¿ya? Después vamos a entender que el sistema babilónico, ¿cierto?, debiera tener un lugar, ¿cierto?, y un nombre específico, pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante es este espíritu que se empieza, ¿cierto?, a incrustar en los hombres. Este espíritu que va a reinar en esta gran Babilonia, en esta gran ciudad, ¿ya? Y que lo vemos reflejado, ¿cierto?, en lo que yo acabo de leer anteriormente, en la desobediencia de los hombres hacia Dios. Porque dice: Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Los hombres de aquellos tiempos ya comienzan a, ¿cierto?, colocar en sus corazones, ¿cierto?, el germen de la desobediencia absoluta hacia Dios, de la altanería. Y hagámonos nosotros, los hombres, un nombre. ¿Me está entendiendo ya? El espíritu que se va encarnando en esta Babilonia, que en la gran tribulación ya está absolutamente desatado este espíritu. Entonces, lo primero que nosotros conocemos de Babilonia es aquí cuando los hombres, ¿cierto?, allí en Babel, reitero que significa, ¿cierto?, confusión, Babilonia, los hombres toman esta decisión de hacerse un nombre. Es decir, ya comienzan a dejar de lado al Dios creador, ¿ya? Veamos entonces, ¿cierto?, en el libro de Daniel, cómo se va reafirmando este espíritu que va a reinar en este sistema babilónico que lo vamos a ir describiendo paso a paso. En el libro de Daniel vemos reafirmado el espíritu que se irá acrecentando en los hombres en este sistema idolátrico babilónico. Daniel 4:30. Ya lo vemos, inicia allí en Babel, ¿cierto?, con los hombres dirigidos por Nimrod, este hombre vigoroso que dice: hagámonos un nombre, despreciando a Dios. Y mire lo que dice Daniel, cómo se va reafirmando con el avance de los tiempos este espíritu, reitero, idolátrico que va, ¿cierto?, a reinar, ¿cómo se puede decir?, va a primar a través del tiempo en la humanidad.
Daniel 4:30, nótelo usted y después medite en esta palabra para que la pueda ir, cierto, entendiendo. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire cómo este espíritu ya del hombre de ir apartándose de Dios, de ir minimizando el poder de Dios, de ir, cierto, olvidándose de Dios, cómo se va incrustando en el ser humano, en la humanidad a través del tiempo hasta nuestros días. Y cada vez se va acrecentando más. Y dice, reitero, habló el rey y dijo, refiriéndose, cierto, a la palabra del Señor a Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios, amado hermano? ¿Se da cuenta? Ahí estamos entendiendo por qué esta gran Babilonia, ¿cierto? ¿Por qué? Más adelante vamos a darnos cuenta que hay gozo en los cielos cuando cae esta gran Babilonia. Porque no solo se trata de la caída de una ciudad, de un lugar físico, sino que se trata de la caída de un sistema que ha sido sustentado por el propio Satanás, el diablo, de una manera odiosa, de una manera increíblemente, cierto, odiosa contra Dios, y no solo contra Dios, sino contra los hijos de Dios. Un sistema que se ha ido, cierto, perpetuando en el tiempo hasta, cierto, lo vamos a ver claramente hasta en los días de la gran tribulación. Entonces, ¿qué es Babilonia? ¿O cómo podemos describir a la Babilonia, esta gran Babilonia? Lo podemos describir como el símbolo del hombre orgulloso que busca su propia gloria. Por eso es que finalmente termina sumido en tanto pecado, como lo vemos en la palabra del Señor. Por eso lo vemos, ¿cierto? En esta, reitero, en esta descripción que yo acabo de hacer, ¿cierto? De la condición del ser humano en los días de la gran tribulación, también tiene que ver, ¿cierto? Con esto que ha venido cultivando este espíritu, ¿cierto? De, como le decía, de orgullo en busca de su propia gloria, ¿ya? ¿Y por qué Babilonia, ¿cierto? Es tan relevante su caída. No se olvide usted que Babilonia además fue quien destruyó Jerusalén, quien destruyó el templo, ¿ya? Babilonia terminó, o el pueblo babilónico terminó, ¿cierto?, con la casa real del linaje de David. Babilonia fue quien mantuvo 70 años cautivo al pueblo judío. Es decir, Babilonia, por tanto, es una viva representación del odio no solo contra Dios, sino además contra su propio pueblo. Y eso lo vemos en la palabra del Señor. Y vaya usted aquilatando qué significa que es Babilonia. No es solamente una ciudad que ya vamos a ir describiendo y profundizando en este sistema político, económico y religioso poderosísimo que se ha instaurado, y creo que con bastante fundamento puedo decir que está también presente este sistema en nuestros días, en nuestros tiempos. Ya si bien es cierto, la ciudad puede que no la estemos observando, pero el espíritu sí está, de acuerdo a lo que yo entiendo de la palabra del Señor. Pero bueno, ya he descrito, ¿cierto?, la importancia de este versículo, por qué es tan importante la caída de esta Babilonia, ya porque más adelante vamos a ver que hay gozo en el cielo cuando cae esta Babilonia, ya, porque no solamente ya está cayendo, ¿cierto?, una ciudad, sino un sistema político, económico y religioso, ¿cierto?, que se ha llenado de odio absolutamente contra Dios y contra sus hijos, ¿ya? Que el Señor nos ayude. Por eso que dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, hay certeza. Llega a su fin este sistema. Por eso es que el ángel repite 2 veces, ha caído. Hay certeza absoluta de que este sistema no continuará. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Ya ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ponga atención en esto.
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Se va dando cuenta? Esta Babilonia lo que ha hecho. Esta Babilonia, o este sistema, o este espíritu, específicamente en los días de la gran tribulación, ¿cierto? Y reitero, creo que en nuestros tiempos también. Lo que pretende, ¿cierto?, este sistema babilónico, este sistema político, económico y religioso, ¿cierto?, es que todas las naciones beban, como lo dice la Biblia, todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. O sea, lo que hace, ¿cierto?, este sistema es contaminar el mundo entero. ¿Ya? Por eso, y que beban todas las naciones del vino del furor de su fornicación, del furor, del odio, de la ira contra Dios y contra el pueblo de Dios. ¿Ya? Y en los días de la gran tribulación será el panorama que habrá en el mundo. Por eso es que aparece el ángel con este mensaje, diciendo a gran voz que los hombres se vuelvan a Dios, que adoren a Dios y que dejen de adorar a la bestia. Más adelante nos vamos a dar cuenta que el mensaje va directo para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, ¿ya? Entonces, podemos decir que esta primera Babilonia que describí, ¿cierto? Tanto esta que nace allá en Babel, fundada por Nimrod, ¿ya? Y este espíritu precisamente que la caracteriza. Luego esta Babilonia, ¿cierto?, que destruye el templo y la ciudad en Jerusalén, que cautiva al pueblo de Israel, ¿cierto? Ya no está. Esta Babilonia fue destruida. Entonces entendemos, ¿cierto?, que deberá aparecer una nueva Babilonia, esta gran Babilonia, ¿cierto?, a la cual la Biblia, ¿cierto?, hace referencia. Pero quiero decirle que el espíritu que se mantiene en el sistema es exactamente el mismo y se va acrecentando en la maldad propiamente tal, ¿ya? Y claro, como le he dicho, entiendo por la palabra de Dios que esta gran Babilonia será un imperio político, económico, religioso en los días de la gran tribulación, gobernado por el mismo anticristo. Ese es el sistema el que se irá, ¿cierto?, fortaleciendo allí, ¿ya? Y como le decía, tanto en los antiguos tiempos como en los tiempos de la gran tribulación, la meta, ¿cierto?, de esta gran Babilonia o de esta nueva Babilonia, como usted le quiera llamar, es ejercer una influencia corrupta, ya, en todas las naciones, para que también se levanten contra Dios. Leamos Jeremías 51:7, anótelo para que después lo revise tranquilamente. Dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos y se aturdieron por tanto las naciones. Reitero esta parte: que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos y se aturdieron por tanto las naciones. ¿Qué es lo que había en su vino? Había ira, había idolatría, había inmundicia, todo lo que leímos en Romanos y en el libro de Apocalipsis también. Usted, a través de los juicios que se van, ¿cierto?, desarrollando, ha ido viendo también las razones por lo cual se van desarrollando estos juicios, y tiene que ver con lo que estoy leyendo. Ya dice todo, la copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos y se aturdieron por tanto las naciones. Ya se embriagaron de tanto pecado. Ya, entonces, por eso es que cuando, ¿cierto?, cae este sistema, que va a tener un lugar y un nombre sin lugar a duda, y va a ser destruido de manera tangible, más adelante lo vamos a ver, yo creo, se observa como algo tan relevante, porque este sistema embriagó a las naciones, ¿ya? Y hay otra razón también por la cual más adelante, reitero, vamos a entender el gozo que hay con la caída de esta Babilonia, ya, porque también hay algo más aquí en la caída de esta Babilonia. Creo que la importancia de la caída de esta ciudad, de este reino, es un reino, amados hermanos, es porque el reino de Dios, cuando sea establecido aquí en esta tierra, no convivirá
con ninguno de los reinos de este mundo. Y este es un reino poderoso, político, económico y religioso, dirigido por el anticristo, que Dios lo va a destruir porque su reino no puede convivir con ninguno de estos reinos corruptos que conocemos en estos tiempos y que se habrán establecido a través del tiempo y con mayor incremento en los días de la gran tribulación. Entonces entendemos ahora cuando leemos la palabra del Señor que se anuncia, ¿cierto?, por el ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué lo anuncia el ángel? Porque es demasiado importante la caída de este sistema, porque reitero, ya no hay forma de que este sistema, ya este reino babilónico, pueda convivir con este reino santo y sagrado de nuestro Dios que será establecido en este mundo. Por eso es que se anuncia que ya este reino cayó. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, ¿cierto? Ese es el mensaje que trae el segundo ángel, la caída de esta, ¿cierto?, gran ciudad, de este gran sistema corrupto, diabólico, ya lleno de odio contra Dios y contra su pueblo, que a través de la historia lo estamos viendo en la palabra de Dios. Y no será diferente en los días de la gran tribulación, y será incrementado este odio en contra de Dios y del propio pueblo de Dios. ¿Se acuerda que en algunas lecciones anteriores hablábamos y decíamos que cuando los hombres observaron que Dios venía en las nubes, se airaron las naciones? Se airaron las naciones, dice la Biblia. Habrá odio en aquellos días contra Dios. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros en estos tiempos, porque creo que a veces también esto se observa. Veamos el mensaje del tercer ángel para seguir avanzando. Y dice el tercer ángel: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen. Voy a leer de nuevo esto. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué profundo. Le dije al principio que este era uno de los mensajes más duros, porque aquí está la realidad del infierno. ¿Ya? Anuncia el juicio contra los adoradores de la bestia. Yo creo que esto es lo más duro del mensaje, porque aquí se anuncia un tormento eterno. ¿Ya? Aquí se anuncia un tormento eterno. Amado Dios, ¿y qué es lo que el ángel hace con estos mensajes? ¿Cuál es lo profundo del mensaje de estos ángeles? ¿Ya? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Entonces, el ángel lo que hace cuando anuncia esto a los hombres, está exhortando a los hombres a salir de esa adoración. Y más adelante vamos a ver que esta es una exhortación directa al pueblo de Dios. Mire, leamos Apocalipsis 18, 4 y 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Por eso la premura de estos mensajes, por eso la premura de los mensajes de estos ángeles, porque viene el juicio y el tormento eterno. Este es el último mensaje. Y Apocalipsis 18, ya, ¿cierto?, el ángel hace una referencia al pueblo de Dios. Amados hermanos, yo creo que es verdad, no estamos viviendo los días de la gran tribulación, pero creo que también hay una referencia, espiritualmente hablando, al pueblo de Dios en estos tiempos. Alabado sea Dios. Salid de en medio de este sistema
político, económico y religioso, ¿cierto?, que está lleno de odio contra Dios y contra el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener la capacidad de salir de en medio de este sistema, porque encubiertamente está atrapando al pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y claramente el mensaje es tan duro porque nos muestra la realidad del infierno. El infierno es real y no tiene nada que ver con lo que a muchos les ha querido hacer ver Satanás, el diablo. Y digo a muchos porque a usted y a mí no, porque nosotros tenemos claro, ¿cierto?, que cuando nos hablan del purgatorio, sabemos que nos están mintiendo. Cuando algunos hablan del purgatorio, porque es verdad, hay que predicar el evangelio, ya, pero hay que predicar los dos lados del evangelio, las buenas noticias frente a estas malas noticias. El que no sale de en medio de este sistema corrupto de odio, de fornicación, de adulterio, de pecado, bendito el Señor, como lo leí en Romanos, los hombres han perdido la condición natural, la condición natural. Quiero leerlo de nuevo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No era ese lo que quería leer, era... Perdón. Deme un segundito. Déjame buscarlo, hermano. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Voy a leer un poco más adelante. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida debido a su extravío. Amado hermano, no está pasando eso en estos tiempos. Por eso es que el llamado profundo, el llamado con tanta urgencia como lo hace el ángel, creo que también en esta hora toma esa misma urgencia por la palabra de Dios para quien pueda estar escuchando. Cuánto anhelo en mi corazón que los hombres que están en esta condición pudieran escuchar este mensaje, pudieran revisar el libro de Romanos, como dice claramente, amado hermano, lo que he leído ya. Los hombres dejando el uso natural, ¿cierto?, que hoy día se ha llamado bueno. Como dice la Biblia, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Se ha validado. Hoy día lo malo está validado en la sociedad como bueno. El que ha tomado esta condición se le llama, ¿cierto?, una persona valiente. Este es un mensaje con mucha urgencia, muy duro, porque quienes no se vuelvan de esta condición tenemos que entender, ¿cierto?, que lo que el ángel sentencia aquí les alcanzará a sus vidas. Ya, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. El infierno es real y no tiene nada que ver con el purgatorio, con la aniquilación final, de la cual lamentablemente están hablando algunos. Ya usted sabe quiénes son, no quiero yo ofender a nadie. Están hablando y diciendo que habrá una aniquilación final de la humanidad, del hombre, y que todo llega hasta ahí y todo se termina. Purgatorio, aniquilación final, y otros hablan del universalismo, ya que va a venir una salvación universal. Eso no lo dice la Biblia. Eso no está escrito en la Biblia. La Biblia dice lo que dice. Y vea lo que dice aquí. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz:
Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto es lo que va a pasar a la gran tribulación. Pero con urgencia debo predicar también en esta hora que si hay algunos que toman esta misma condición, también van a sufrir este mismo castigo. Y la Biblia, amado hermano que me está escuchando, dice lo que dice. ¿Cómo la puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo hablar del purgatorio? ¿Cómo puedo hablar de una liquidación final, que todo termina con la muerte? ¿Cómo puedo hablar del universalismo, cierto? Que va a haber una salvación universal para toda la humanidad, si la Biblia no dice eso. La Biblia dice lo que dice. Que Dios nos bendiga. Algunos se han hecho famosos con estas predicaciones, ¿ya? Hablar de estas cosas, que es lo que la gente quiere escuchar, ¿ya? Yo me pregunto, ¿pero quién quiere escuchar del infierno? Nadie quiere escuchar del infierno. Por eso que muchas veces no somos queridos. Y además, amado hermano, quiero decirle algo, que aunque muchos no quieran escuchar del infierno, que aunque muchos se hayan hecho famosos hablando del purgatorio, de la aniquilación, ¿ya? Final, como le decía, y del universalismo, tienen que entender que quien más habló del infierno fue el Señor Jesucristo. Usted lea los evangelios y se va a encontrar con quien más habló de los juicios fue el propio Señor Jesucristo, porque el infierno es real. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces, es verdad, estamos describiendo el mensaje de los ángeles con urgencia para los días de la gran tribulación, pero creo que también hay una urgencia en nuestros tiempos. ¿Y cuál es la urgencia? Que nosotros, los hijos de Dios, debemos ser más sensibles frente a esta situación tan terrible que se viene a la humanidad, frente al derramamiento de la ira de Dios, y esta ira es contra todos aquellos que hayan pecado. Y habla la Biblia, ¿cierto? Como le decía, que nosotros debemos ser más sensibles frente a esta situación y esforzarnos para mostrarle al mundo la gracia de Dios. Que Dios nos ayude en estos tiempos tan difíciles. Debemos, hermanos amados, ser más sensibles y con urgencia debemos llevar al mundo la gracia de Dios. Cuánto anhelo que muchos que no conocen al Señor puedan estar viendo este video, puedan estar viendo. Y quien lo está viendo, porque las redes sociales son abiertas, YouTube es abierto, y que puedan escuchar este mensaje, yo les hago un llamado a la reflexión, porque dice estos versículos, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Qué significa esto? Por eso que digo que este es el mensaje más duro y terrible para la humanidad. Dice, ¿cierto? Compara la ira de Dios, ¿cierto? Con el beber vino, ¿cierto? Puro, sin diluido en agua. La ira de Dios. Esto significa que la ira de Dios en aquellos tiempos y para todo aquel que, ¿cierto?, no quiera obedecer, será derramada sin misericordia y sin piedad. Por eso dice, reitero, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En algunas lecciones anteriores hablábamos de la marca de la bestia y decíamos la importancia de recibir la marca. Era cierto que se definía de quién era el ser humano propiedad, el que se entrega, cierto, tanto en los días de la gran tribulación a esta marca, y el que se entrega en estos días, cierto, a Satanás el diablo, el que se entrega, cierto, a la idolatría, el que se entrega de lleno al pecado, pasa a ser propiedad de Satanás el diablo y sufrirá este castigo. ¿Y por qué es la urgencia, iglesia amada que me está escuchando en este día de escuela dominical? ¿Por qué es la urgencia, esta sensibilidad del pueblo de Dios? No perdamos el asombro cuando leamos la Biblia. No nos dejemos de asombrar frente a esta palabra, porque este tormento es real, el infierno es real.
Entonces la sensibilidad nuestra debe, ¿cierto?, con mucha prisa debe, ¿cierto?, alcanzar nuestras vidas para que hablemos de la gracia de Dios, porque es lo único que va a salvar a este mundo de este juicio. La gracia salvadora de Dios. Esa es la buena noticia frente a estas tan malas noticias. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Quiero ir terminando. Yo creo que usted ha entendido, amado hermano, el mensaje, y quiero ir terminando este estudio, este mensaje de escuela dominical con los versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. He aquí la paciencia de los santos. Amado hermano, yo sé que usted lo sabe, los hijos de Dios pasaremos duras pruebas, pero quiero decirle que de acuerdo a la palabra de Dios son pasajeras. También en los días de la gran tribulación, los hombres de Dios, los que reciban el mensaje de Dios, pasarán durísimas pruebas, pero serán pasajeras. ¡Qué tremendo! Amado hermano, ¿está usted pasando pruebas? ¿Está pasando dificultades? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Las pruebas son pasajeras. Estas que se describen en la gran tribulación serán muy terribles. Las que usted puede estar pasando, tan terribles, también son pasajeras. Por eso, amado hermano, debemos perseverar en la fe del auténtico creyente. ¿Y qué es la fe del auténtico creyente? ¿Se ha preguntado usted? La fe, o qué es tener fe como un auténtico creyente. Yo sé que no sabemos de memoria la descripción. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa la llevamos en nuestro corazón. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe va más allá de aquello. La fe del auténtico creyente, o el auténtico creyente que tiene fe, amado hermano, es aquel que sabe claramente que su fe es sostenida por Dios y no por su propia fuerza. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir: nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se gloría en las tribulaciones por su propia fuerza? ¿Quién de nosotros puede estar diciendo: estoy pasando pruebas, pero voy a ser capaz, pero la voy a pasar, pero voy a llegar? Amado hermano, la fe genuina o la fe del auténtico creyente es aquella que es sostenida por Dios. El hombre que tiene fe sabe reconocer y decir: sin la ayuda de Dios no soy nadie. Pero sé y tengo certeza y seguridad en Dios que esta prueba es pasajera y que voy a salir adelante. Entrega su vida a Dios, entendiendo que estas pruebas son pasajeras. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este panorama tan terrible, habrán hombres que guardarán la fe, que entenderán y dirán: no tengo yo nada que hacer, no tengo fuerzas, pero creo y confío que Dios me va a sacar de esta y que este periodo es pasajero. Lo mismo en su prueba, lo mismo en su dificultad. Esa es la fe genuina. Aquel que tiene fe es aquel que sabe reconocer que su fe está sostenida por Dios y no por su propia fuerza. Para terminar, respecto a este tema, quiero decir o leer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5. Nos gloriamos en las tribulaciones, como dice el versículo aquí, el último versículo 13. Y una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellas siguen. Bienaventurados, felices los que mueren. ¿Quién se alegra en la muerte? Solo aquellos que hemos creído y confiado que la muerte es el paso a la vida eterna. Leamos Romanos 5 para terminar y orar al Señor para que podamos entender lo que significa
la verdadera fe. A ver si encuentro el libro de Romanos, amado hermano, téngame usted algo de paciencia, siempre la ruego. Romanos 5, 8, 10 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Reitero esta parte: por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Que el Señor nos bendiga. Nos gloriamos en las tribulaciones porque hemos confiado que por el Señor somos salvos, no por nuestra fuerza, no por nuestro apellido, no por nuestros bienes, no por nuestra sabiduría, no por nuestra fuerza humana. Yo estoy pasando pruebas, yo soy valiente, yo le voy a mostrar a toda la iglesia que yo sí que soy un verdadero cristiano, yo voy a aguantar esta prueba. No, hermano, esa no es la fe verdadera, esa no es la fe genuina. La fe genuina está en aquel que sabe reconocer que su fe está sostenida en la mano de Dios. Cuando yo digo que Dios me esconda en el puño de su mano, sea cual sea la situación que esté pasando en mi vida, y yo lo creo, esa es fe genuina. Esa es la fe auténtica del creyente. Esa es la fe en la que debemos en la que debemos perseverar, porque yo y usted la vamos a necesitar hoy más que nunca. El viernes, con esto termino, hablaba a la iglesia y pedía la oración por los predicadores, porque entiendo que muchas veces los predicadores sufren grandes penalidades y tienen que entender y echar mano a esta fe. Tienen que perseverar en esta fe, en esta que está sostenida en la mano de Dios. Alabado sea Dios. Si usted y yo confiamos en nuestra fuerza, créame que no. Yo personalmente se lo digo, yo si confío en mi fuerza no me voy a salvar. Alguien por ahí dice: ¿se pierde o no se pierde la salvación? La salvación se pierde cuando usted cree y confía en su propia fuerza. Pero aquel que entiende que la fe está sostenida por la mano de Dios, aquel nunca pierde su salvación, porque persevera en esta auténtica fe. Quienes pierden la salvación son aquellos que enfrentan con su propia fuerza las pruebas, porque terminan siendo vencidos por Satanás el diablo. Usted está siendo vencido por Satanás el diablo, probablemente porque no ha reconocido que debe entregar su vida, su prueba, para que Dios le sostenga su fe, entregársela al Señor. Que Dios le bendiga. Vamos a orar y ya hemos entendido, creo, la urgencia de estos mensajes. Lo tremendo, lo duro de este mensaje, porque ya vienen las copas de la ira. Ya pronto estaremos revisando el derramamiento de las copas de la ira. Y antes de eso, este es el último mensaje para los hombres que se vuelvan a Dios. ¿No será para algunos el último mensaje? ¿No será este el último mensaje para alguien que se vuelva a Dios? ¿No habrá alguien en la condición que ha sido descrita de estos hombres? ¿No habrá alguien en estos tiempos, en esta condición? Podría ser el último mensaje, porque nadie tiene la vida comprada. Y hoy todos los días escuchamos que alguien partió, que alguien murió. Que Dios le bendiga. Si este ha sido para usted un mensaje, tómelo como el último y reflexione y escape por su vida. Que Dios le bendiga. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias le doy por el consejo de su palabra, que sin duda es para mí. Sin duda es porque usted ha visto mi debilidad y ha visto que he estado confiando en mi propia fuerza para pasar la prueba de la dificultad. Pero hoy he entendido por su palabra que mi verdadera fe es cuando yo entiendo que, Señor bendito y poderoso, mi confianza está sostenida por usted, mi fe está sostenida por usted. Yo estoy escondido en su mano y es la única manera que usted que yo pueda, Señor, superar las pruebas y las dificultades. Gracias, Señor, porque también he entendido el mensaje, este último mensaje, de volverse a Dios, Señor, una buena noticia frente a tantas malas noticias. Creo que también ese es el mensaje para estos tiempos. Volverse a usted, mi Dios, frente a tantas malas noticias. Sé que usted ha visto que seguramente yo estaba mirando el mundo, pero usted me habla y me dice que prontamente me vuelva a usted. Espero que este mismo mensaje alcance a su iglesia, para que sea grandemente bendecida, para que sea fortalecida, porque todo el que se vuelve a Dios es fortalecido.
Gracias, Señor, confirme su palabra, este estudio en nuestras vidas y permita que el estudio del mensaje de estos 3 ángeles pueda ser para nosotros de gran bendición. Se lo imploro todo por los méritos gloriosos de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amado hermano, que mi Dios le bendiga grandemente. Reitero mi saludo a todos ustedes, a mis hermanos de la iglesia Talcasur, todos los templos anexos, San Clemente Norte, en particular, un cariñoso saludo a nuestros pastores y que Dios les bendiga grandemente en el trabajo arduo que ellos realizan en la obra del Señor. Sé que ellos también han estado recibiendo la palabra del Señor y sin lugar a duda el compromiso que ellos tienen con la obra del Señor, sé que con este mensaje va a ser reforzado, ¿cierto? Va a ser recordado en sus vidas porque sin lugar a dudas llevan una hermosa labor, un hermoso trabajo, ¿cierto? De estar siempre hablando de la palabra del Señor. Terminar diciendo, para que si alguno está cansado, está abatido de predicar, se siente agobiado por las pruebas, nunca olvide, bendito el Señor, que a los que predican la palabra de Dios, Él los tiene en gran estima. Por eso que Dios le ayude y le dé fuerzas a usted, a nuestros pastores y a todos los siervos del Señor que recurrentemente están predicando la palabra de Dios. Nosotros lo hacemos una vez a la semana. En tiempos normales nuestros pastores están todos los domingos en las semanas predicando la palabra. Por lo tanto, deseo que Dios les fortalezca, les bendiga, les esconda en el hueco de su mano y la fe de ellos también esté cimentada en que puedan reconocer que sin la ayuda de Dios tampoco podrán llevar adelante sus ministerios. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Para mi Dios toda honra y toda gloria, para mí sea siempre su misericordia y pronto con la ayuda del Señor estaremos hablando de otro tema. Hemos tratado de llevar una secuencia, no ha sido tan fácil, pero yo sé que usted se ha propuesto, ¿cierto?, seguir leyendo la Biblia y por ahí podrá ir entendiendo aún más, ¿cierto?, la importancia de lo que hemos estado diciendo. Quiero reiterar, ¿cierto?, la importancia de este mensaje. Puede, ¿cierto?, que para alguien pueda ser el último mensaje de advertencia que salga de en medio de este sistema corrupto que está atrapando a nuestra sociedad de una manera tan terrible y que en la gran tribulación, ¿cierto?, estará siendo ejercido por el dragón, por la primera bestia y la segunda bestia. El dragón Satanás, primera bestia el anticristo y segunda bestia el falso profeta. Que Dios le bendiga en gran manera. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.